Buenos días, queridos amigos y amigas en el Señor. Hoy día vamos a avanzar para terminar el Génesis y lo vamos a hacer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar este taller, quiero hacer un pequeño recuento de Jacob, porque ya hicimos un resumen de Abraham y ahora quiero hacer un resumen de Jacob, ¿ya? Lo primero que quisiera destacar es, desde Abraham hasta Jacob, hay algo que se repite, que no sé si ustedes se han dado cuenta, que es que las mujeres son estériles, ¿ya? Las mujeres por donde viene la alianza, ¿ya? Porque las esclavas vimos que todas habían tenido hijos con sus esclavas, pero la alianza no va por el lado de las esclavas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere un pueblo libre, ¿ya? Después vamos a ver más adelante que las esclavas siempre vuelven a sus pueblos, ¿ya? Porque Israel tiene lo que se llama los jubileos, que cada 50 años celebran un jubileo y ahora estamos en un jubileo, el jubileo de la creación, y entonces eh, todos los esclavos retoman su libertad, ¿ya? Entonces esto es bien interesante tenerlo en cuenta, ¿ya? Bueno, entonces las mujeres son estériles. Entonces esto es una señal muy importante porque después nosotros vamos a ver que quiénes son estériles. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos muchas, pero a nosotros nos importa también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, a ver si recuerdan, a quiénes recuerdan. Tenemos primero que todo a Isabel, la prima de María, que es la madre de San Juan Bautista. Es estéril. La mamá de María, Santa Ana, también era estéril, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí dos ejemplos importantes de mujeres estériles que contribuyeron a la alianza, ¿ya? Eh, Ahora, como ya vimos, la alianza Dios la hizo ¿con quiénes? Con un miembro de la familia que representaba a todos. Esto va a ir cambiando con el correr del tiempo, ¿ya? Pero en este caso la hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Ellos son los que van a tener la línea, por ello ellos van a ser las cabezas de pueblo de la alianza. Ahora, hay una pregunta que me hicieron que es, ¿por qué tanto engaño en el tema de Jacob? Eh, yo lo expliqué en el video anterior, pero lo voy a explicar de otro modo ahora, a ver si todos quedan con esto bien claro, ¿ya? Lo primero, les pregunto, eh, Ja- Ja- Isaac y Rebeca, ¿sabían que Saúl había vendido su primogenitura? Sí, sabía. Porque todos sabemos que en pueblo chico infierno grande. Entonces, todas las peleas y todo se sabía en una tribu de Carpa, ¿ya? Además que los dos eran miembros de la misma familia, entonces, con mayor razón. ¿Cuáles son las razones de que Esaú vendió su primogenitura? Son
el hambre. Y él desdeñó, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Desdeñó la primogenitura. ¿Qué significa eso? Que no la quiere. Pero, ¿cuál es el problema de Isaac? Isaac está pegado a su hijo y quiere un hombre fuerte para que lo reemplace en la conducción de la tribu, cuando él muera. En cambio, Rebeca tiene más predilección por Jacob. ¿Por qué? Porque es un hombre más centrado. De Esaú la Biblia nos dice que era sanguinario y mujeriego. Y bueno, y podemos ver también que era glotón. Entonces, en el momento de que Isaac va a bendecir a su primogénito, él quiere bendecir a Esaú. Y Rebeca dice, eso está mal. Piensa, eso está mal. Porque al que le corresponde, porque ya le vendió la primogenitura, es a Jacob. Entonces, el tema es aquí que el que hace el engaño es Esaú, no es Jacob, porque a Jacob le pertenecía y Esaú la había vendido y quería igual, no asume las consecuencias de sus actos y no quiere aceptar que él vendió la primogenitura y quiere igual llevarse todas las cosas. Esto sucede mucho entre nosotros, que la gente no asume las consecuencias de sus actos y quiere seguir en la misma situación que tenía antes. Entonces, eso no puede ser. Así que con eso creo que queda bastante mejor entendido el tema del engaño. ¿Ya? Vamos a entrar entonces ahora a los últimos textos, ¿ya? Vamos a leer en el Génesis 35, 22, 29. Génesis 35, 22, 29. Los hijos de Jacob. Dice así. Los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lía, el primogénito de Jacob, Rubén. Después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpá, la esclava de Lía, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Aquí entonces ya están todos los hijos. Tiene una sola hija que es Dina, que también es hija de Lía. Aquí ustedes acuérdense lo que hemos hablado antes, de que ustedes vayan avanzando en lo que hemos leído. No adelanten más para que vayan viendo exactamente cuál es el sentido que tiene. ¿Ya? De esto no hay mucho más que hablar, pero sí que ustedes fíjense que estos nombres van a dar nombre a las tribus, que las vamos a ver desarrolladas un poquito más adelante. Y las tribus son 12. 12 es un número muy importante entre los judíos porque indica elección, no que sean 12, sino que elección, ¿ya? Entonces, después cuando Jesús va a querer formar su pueblo, la iglesia, él va también a elegir 12 apóstoles que van a sustituir a los 12, a las 12 tribus, ¿ya? Así que este tema de las tribus es algo muy importante. Vamos a ver que ya en esta época vamos a tener que ya muere Isaac y vamos a entrar en la historia de José, que está en el 37, capítulo Génesis 37, capítulo del 1 al 36.
dice acá, Jacob por su parte se estableció en el que fue país residencial de su padre, el país de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, siendo un muchacho todavía, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, con los hijos de Bilhá y los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos por ser él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Al darse cuenta sus hermanos que su padre le prefería a todos sus otros hijos, llegaron a aborrecerle hasta el punto de no poder ni siquiera saludarlo. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. Les dijo, oíd el sueño que he tenido. Resulta que estábamos nosotros atando gavillas en el campo cuando de pronto mi gavilla se levantó y se puso derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos dominados? Así que acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Después tuvo otro sueño que contó también a sus hermanos. Le dijo, he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a ir a inclinarnos por tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia. Su padre, en cambio, reflexionaba. Voy a detenerme aquí, vamos a hacer un pequeño análisis de este trozo y después vamos a seguir con la continuación del texto, ¿ya? Entonces, ¿dónde vivían? Dice acá, en el versículo 1, en Canaán. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jacob había dejado a Esaú. O sea, perdón, a su tío, ¿ya? Se había ido con sus mujeres y sus hijos al encuentro de Esaú y se habían hecho las paces y ya. Y después entonces dice, esta es la historia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, siendo un muchacho todavía, trabajaba como pastor. Esto también va a ser otra característica muy importante. Todos son pastores. Y uno no puede ser pastor si no ha pastoreado ni ha sido pastoreado. ¿Ya? Esto es algo muy interesante porque hasta al día de hoy nosotros a los obispos les decimos pastores. ¿Ya? ¿Y qué hizo? José le dijo a su padre, a Jacob, que se hablaba mal de sus otros hermanos. En cambio, los hermanos de la esclava, los hermanos hijos de la esclava, no tenía problemas, parece. ¿Ya? Israel, porque acuérdense que le cambió el nombre. Ya no se llama más Jacob, se llama Israel. Amaba a José más que a todos sus otros hijos. Entonces, eso siempre produce envidia en los hermanos, ¿no es cierto? Le había hecho una túnica de manga larga. Aquí está el mayor problema de la preferencia de Jacob. ¿Por qué? ¿Qué significa la túnica de manga larga? Nosotros lo leemos y para nosotros no significa nada. Pero en la antigüedad y en el pueblo de Israel, para poder trabajar, las personas usaban túnicas de mangas cortas y las túnicas eran cortas. Para eso tenían los cinturones, para arremangarse las túnicas en caso que fueran largas. Por ejemplo, nosotros en el Evangelio vemos que San Pedro se arremangó, se ató el cinturón y se arremangó la túnica para salir al encuentro del Señor en el agua, ¿ya? Entonces, ¿qué significaba una manga larga y una túnica larga? Que no iba a trabajar, que iba a mandar. O sea, que Jacob lo había elegido para ser su sucesor. Y es por eso que le tenían tanta rabia. ¿Ya?
Y dice acá, llegaron a aborrecerle hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. O sea, imagínense el odio que le tenían. Y después entonces, para peor, José tiene sueños. Y en esos sueños que ve, unas cosas que desagradan a todos, incluso a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Que se inclinan hacia él. Y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. ¡Uy, qué terrible! Porque entonces el padre interpreta que es él, su señora y sus hijos. Y entonces dice al final del texto, ¿es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a ir a inclinarnos por tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, en cambio dice que su padre reflexionaba. ¿Por qué reflexionaba el padre? Porque pensaba que esto tendría algún significado, que lo va a entender después. ¿Ya? Y nosotros también lo vamos a entender después. Ya, seguimos entonces en el versículo 12. Estamos en el capítulo 37 y vamos a seguir leyendo en el versículo 12. En una ocasión fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Dijo Israel a José, mira, tus hermanos están pastoreando en Siquem. Ve de mi parte a donde ellos. Respondió José, estoy listo. Le dijo su padre, anda, vete a ver si tus hermanos y el ganado siguen sin novedad y tráeme noticias. Lo envió desde el valle de Hebrón y José se dirigió a Siquem. Se encontró con él un hombre mientras iba desorientado por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué busca? Contestó, estoy buscando a mis hermanos, indícame por favor dónde están pastoreando. El hombre le dijo, partieron de aquí y les oí comentar que iban a Dotán. José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Comentaban entre ellos, por ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y lo echaremos en un pozo cualquiera. Después diremos que algún animal feroz lo ha devorado. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén lo oyó y pensó en el modo de librarle de sus manos. Dijo, no atentemos contra su vida. Y añadió, no cometáis un asesinato. Echadle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongáis la mano sobre él. Su intención era salvarlo a sus hermanos para devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José donde sus hermanos, estos le despojaron de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta. Lo sujetaron y lo arrojaron al pozo. Era un pozo vacío sin agua. Luego se sentaron a comer. Al alzar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con camellos cargados de almáciga, sandáraca y ládano, que bajaban hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos, ¿qué sacamos con asesinar a nuestro hermano y tapar luego su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y mejor no ponerle la mano encima porque es nuestro hermano, carne nuestra. Sus hermanos asintieron. Pasaron unos medianitas mercaderes que al descubrir a José lo sacaron del pozo. Vendieron a José por 20 piezas de plata a los ismaelitas que se llevaron a José a Egipto. Al volver Rubén al pozo, resulta que José no estaba en él. Rasgó sus vestiduras y volviendo donde sus hermanos les dijo, el muchacho no aparece. ¿Qué hago ahora yo? Entonces tomaron la túnica de José y degollando un cabrito, tiñeron la túnica de sangre, la túnica de manga larga, y le hicieron llegar hasta su padre con este recado. Esto hemos encontrado, mira a ver si se trata de la túnica de tu hijo o no.
Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró su vestido y echó un sayal a la cintura e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba el consuelo y decía: voy a bajar en duelo al Sheol, donde mi hijo. Su padre le lloró. Por su parte, los madianitas, llegados a Egipto, lo vendieron a Putifar, eunuco del faraón y capitán de la guardia. Palabra de Dios. Te alabamos. Ya, entonces, aquí vemos que Jacob manda a José a buscar a sus hermanos, que ellos lo vieron de lejos y conspiraron para matarlo. Pero había dos hermanos que no estaban de acuerdo. ¿Quiénes eran estos hermanos? Rubén y Judá. ¿Ya? ¿Qué dice Rubén? No atentemos contra su vida. Su intención era, esto está en el versículo 21, su intención era salvarlo de sus hermanos para devolverlo a su padre. ¿Y qué hicieron los hermanos entonces, los otros hermanos? Le quitaron la túnica y lo tiraron al pozo. Y después, cuando alzaron la vista, descubrieron que venía una caravana y no hallaron nada mejor que venderlo. Y lo vendieron a estos mercaderes. O sea, aparecen dos tipos de mercaderes, porque lo que pasa es que aquí se ve lo de las tradiciones, ¿ya? Son dos tradiciones, dos relatos que no se prefiere, cuando se pone por escrito, no se prefiere uno ante el otro. Se ponen los dos. Uno dice caravana de ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? ¿Se acuerdan? Los hijos de Ismael, que eran árabes, ¿ya? Y después dice unos madianitas, mercaderes, que esos son de Madián. Madián queda al otro lado de la península del Sinaí, en el desértico arábico, ¿ya? Ahí vamos a ver que va Moisés después más adelante. Y entonces lo sacaron y lo vendieron ¿por cuánto? Por 20 piezas de plata. ¿Qué significan las 20 piezas de plata? El mismo precio que pagaron por Jesús a Judas. 20 monedas de plata. Y entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la túnica, mataron un cabrito y lo llenaron de sangre y se la mandaron a Jacob. Y Jacob hizo duelo y nunca pudo recuperarse del dolor de la pérdida de José. Y por su parte dice, José fue llevado como esclavo, ¿no es cierto?, a Egipto, y lo vendieron a Putifar, eunuco del faraón. Acá yo les quiero decir que también hay una cosa que es muy importante. Miren, una cosa que se va a repetir a lo largo de toda la historia de salvación y hasta nuestros días es lo que se llama la kenosis o kenosis. Esta es una palabra griega que es un movimiento, indica un movimiento en forma de U. ¿Ya? Se los voy a explicar al tiro. ¿Ya? Por ejemplo, José era el predilecto del papá. Tenía todos los beneficios. Le habían regalado la túnica, él tenía sueños, era un preferido y tenía todas las alternativas que quisiera. Pero ¿qué pasa? Es
traicionado por sus hermanos. Entonces baja a un pozo profundo. Este pozo profundo de que nos habla que pusieron a José, también tiene una lectura espiritual. ¿Por qué? Porque los pozos profundos son esos momentos de angustia y de depresión que sufren todos los seres humanos cuando son despojados de sus beneficios, ¿ya? Sean los que sean, cuando son traicionados, ¿ya? Y entonces, ahora vamos a ver el camino de José a través del resto del Génesis. Fíjense ustedes que la historia de José empieza en el capítulo 37 y va a terminar en el capítulo 50. ¿Ya? Capítulo, no estoy exactamente segura, pero sí, 50. Y si nosotros sacamos la cuenta, tenemos 13 capítulos dedicados a José. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de José? Vamos a llegar hasta aquí, ¿no es cierto? Y ya la próxima vez vamos a ir entendiendo, cuando José ya está en Egipto, vamos a ir entendiendo cómo Dios lo va a sacar del pozo y lo va a llevar al máximo de su esplendor a José, y cómo va a suceder el perdón, porque toda la historia de José es el perdón. Se trata de cómo trabajar el perdón. Es la construcción de un puente de perdón, porque pasan más de 20 años antes que José se reencuentre con sus hermanos. Los que quieran seguir leyendo, lean toda la historia de José hasta el capítulo 50, y entonces en el próximo video nos encontraremos ya en Egipto. Con esto damos por terminado los patriarcas. Lo más importante de los patriarcas, lo voy a resumir ahora, es la alianza. Dios ha hecho alianza con Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Son tribus nómades. No tienen todavía una religión. Ellos aceptan al Dios de las alturas de Abraham por los jefes de sus tribus que son sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. José no es patriarca, ¿ya? Hasta el día de hoy se menciona a Abraham, Isaac y Jacob en los evangelios por boca de Jesucristo, ¿ya? Así que para nosotros tienen una importancia importantísima, porque ellos fueron los que dieron inicio al pueblo de Israel, pueblo de la alianza, que Jesucristo va a llevar a su plenitud, ¿dónde? En la misa, en su muerte y resurrección, que nosotros la celebramos en la misa. La alianza, nosotros los católicos y cristianos, lo celebramos en la misa. ¿Ya? A lo mejor ustedes nunca lo han pensado, pero ¿cómo celebramos nosotros la alianza? Ellos lo celebraban de otra manera, con la circuncisión, ¿verdad? Y con el cumplimiento de solo 2 mandamientos. ¿Cuáles eran? A ver si se acuerdan. La circuncisión y no matar a los hijos. Y así van a llegar a Egipto. ¿Ya? Entonces, todavía nos falta mucho para que ellos sean monoteístas.
Ellos creen en este Dios de las alturas, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero todavía piensan que los otros dioses son válidos, ¿ya? Igual que mucha gente entre nosotros que piensa que da lo mismo creer en Jesucristo o no, porque en todas partes Dios es tan misericordioso que se va a salvar. Pero la plenitud de la revelación está en Jesucristo. Entonces, si nosotros le negamos a los demás conocer a Jesucristo, está mal, porque les negamos conocer al verdadero Dios, ¿ya? Así que, con todas esas cosas en su mente, los dejo con el texto, que ustedes continúen hasta el capítulo 50 y en la próxima vez nos encontramos en Egipto. Les quiero decir que el próximo vídeo irá después del 18 de septiembre, para que ustedes no estén pendientes porque en esta fecha es más difícil ver los vídeos, pero yo les recomiendo que ustedes busquen el mes de la Biblia del Arzobispado de Santiago, que está muy lindo y muy bueno. ¿Ya? Entonces con esto me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan unas lindas fiestas patrias en Chile. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.